Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Esquina Caliente a través de la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el centro comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños, en el centro comercial Alto Prado. Hoy tenemos con nosotros al doctor Eliseo Moreno Angulo, quien es profesor en la Cátedra de Derecho del Trabajo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas de la Universidad de los Andes. Y le hemos invitado, para analizar todo lo que ha ocurrido alrededor del 1 de mayo, de cómo en un gobierno que se dice que preside un presidente obrero, prácticamente ha desaparecido el salario y el ingreso laboral no está representado como debe ser por un salario real, sino que está representado esencialmente por un salario bonificado, donde el gobierno juega de acuerdo a su conveniencia en mantener o en disminuir el ingreso salarial, y dirigido de manera especial a quienes ya en su condición de jubilados o pensionados, pues tienen que morir allí en lo que el gobierno les pueda entregar como si fuese una dádiva y no un derecho que lograron a través de la entrega del esfuerzo, de su aporte, de su contribución al engrandecimiento del país durante 25, 30, 40 y hasta más años de servicio en la administración pública. Y queremos que el doctor Eliseo Moreno nos dé luces acerca de qué ha venido ocurriendo con la aplicación de las políticas laborales de este gobierno, porque no solo es la pérdida de el valor adquisitivo del salario, sino que lamentablemente los trabajadores al servicio de la administración pública han perdido muchísimos beneficios sociales y que prácticamente ha desaparecido la contratación colectiva en este país en lo que atañe al sector público. Y antes de darle la bienvenida y la palabra al doctor Eliseo Moreno Angulo, pues quiero recordar a ese amigo, a ese colega, a quien tuve la fortuna de conocer cuando éramos muchachos.
porque Eliseo Moreno, padre, cuando estudiaba en el seminario, participaba activamente en ejido, sobre todo en los torneos de voleibol que se jugaban en la cancha parroquial allá en Montalbán. Y Eliseo Moreno era uno de los jugadores más destacados. Era un excelente levantador de voleibol. Y desde esa época conocimos y mantuvimos esa amistad con Eliseo Moreno. No puedo dejar de recordar esa época. Así es que bienvenido a la Esquina Caliente. Bueno, muy buenos días. Un placer compartir con ustedes este espacio tan importante para toda la colectividad. Agradecerle por esos bonitos recuerdos que usted acaba de mencionar del doctor Eliseo Moreno, mi papá, y que bueno, que hizo una vida muy amplia aquí en Mérida, ¿no? Y bueno, un cordial saludo a todas las personas que el día de hoy ven este programa tan importante para la colectividad merideña. Bueno, Tuto, ya entrando pues en materia, lo que veníamos a analizar y a conversar el día de hoy, efectivamente yo creo que debemos comenzar diciendo de que el gobierno anterior, el gobierno de Hugo Chávez, propició uno de los principales cambios o transformaciones en materia social, específicamente en materia laboral, modificando la Constitución Nacional, incorporando nuevas instituciones y arraigando en la misma Constitución muchos derechos que hoy por hoy tienen los trabajadores. Derechos estos que, como usted bien lo apuntaló, no solamente nacieron con ese gobierno, sino que venían de luchas que a través de muchas décadas se habían gestado en Venezuela y que habían logrado la clase trabajadora esa reivindicación de todos y cada uno de los beneficios laborales que les asisten. Uno de los principales propulsores de todo este motor del derecho del trabajo fue el presidente Rafael Caldera. Y en este gobierno, en el anterior, se propusieron varios cambios referidos a, por ejemplo, a la traída de vuelta a la de la retroactividad de las prestaciones sociales. Se creó una sala especial en el Tribunal Supremo de Justicia, que es la sala social, que tiene competencia específica en materia de derecho laboral. Y igualmente se crearon circuitos especializados a nivel nacional para defender y proteger todos los derechos de la clase trabajadora. Sin embargo, en la actualidad vemos con profundo pesar, con mucha tristeza, cómo todos estos logros que a través de tantos años se lograron materializar y apuntalar la clase trabajadora, pues prácticamente se encuentran de capa caída, o se podría decir son letra muerta. ¿Por qué son letra muerta? Porque en materia de derecho laboral el salario se utiliza como base de cálculo de todos y cada uno de los beneficios que eventualmente le puedan asistir a los trabajadores. La Constitución Nacional establece la preeminencia de un salario mínimo vital que va a servir para que los trabajadores tengan una referencia en cuanto a lo que eventualmente deberían ganar. Esto pasa también porque el salario se puede estipular libremente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como empleadores no tenemos que ceñirnos básicamente a lo que es el salario mínimo, sino que las partes en esa contratación pues tienen la posibilidad de establecer cuál va a ser el monto que usted va a recibir como contraprestación por el servicio que va a prestar. Sin embargo, como el trabajo es un hecho tutelado por el Estado venezolano, pues se establece un mínimo que tiene que fijar el Ejecutivo Nacional a través de la vía del decreto, y que es revisable periódicamente a los fines de establecer esos mínimos que debe pagar toda la clase patronal en el país. Este salario mínimo se fija tomando como referencia el valor de la canasta alimentaria. Como ya todos sabemos, hay muchas especulaciones porque no tenemos una referencia exacta del valor de la canasta alimentaria. Sin embargo, se estima que está rondando aproximadamente los $600, $510 según el Instituto Sendas, y
La clase sindical pues habla ya de aproximadamente $900 para usted poder cubrir todas las necesidades que tiene usted como trabajador y su grupo familiar. Ok, vamos a dejarlo aquí porque tenemos que ir a la publicidad, pero al regreso continuaremos escuchando al doctor Eliseo Moreno Angulo explicándonos efectivamente cómo debería establecerse el salario mínimo, cuáles son los factores que deben evaluarse, que deben analizarse y en función de ello establecer el salario mínimo. Pero ya sabemos que eso no se cumple desde ningún punto de vista. Publicidad y ya regresamos a la esquina caliente. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado de hoy, el doctor Eliseo Moreno Angulo, profesor de la Cátedra de Derecho del Trabajo en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas de la Universidad de los Andes. Y estamos hablando acerca de las políticas laborales de este gobierno. Y dejamos para luego de la publicidad continuar escuchando su disertación acerca de qué factores deben tomarse en consideración para establecer un salario mínimo. Sí, efectivamente. Entonces, lo que veníamos esbozando estas ideas, se debe tener como referencia el valor de la canasta alimentaria para que el Ejecutivo Nacional pues fije lo que es el salario mínimo. Sabemos los venezolanos que el monto establecido en la actualidad como salario mínimo y que ya tiene un año prácticamente, pues no cubre las expectativas referentes a lo que es la canasta alimentaria. Como comentábamos anteriormente, esta está rondando los $500 y nosotros tenemos un salario que es de 130 bolívares. De tal manera que se desaparta totalmente la aplicación de todos estos dispositivos consagrados en nuestra Constitución Nacional y que de manera directa van a vulnerar los derechos de todos los trabajadores porque no tienen la posibilidad, primero, de cubrir las necesidades básicas. Nuestra Constitución establece que el salario tiene que ser suficiente para usted poder satisfacer todas sus necesidades materiales, intelectuales, espirituales y, si se quiere, pues la de su grupo familiar. Nosotros vemos que la canasta alimentaria está conformada por distintos elementos. Allí se incluye lo que es la alimentación, el vestido, el calzado, digamos que todos los gastos básicos que debe satisfacer el núcleo familiar. Venezuela lastimosamente va engrosando el último lugar en América Latina en cuanto a salarios mínimos se refiere, un poco más atrás de Haití, seguido más adelante por Cuba, pero vemos que no existen en la actualidad políticas serias dirigidas por parte del Ejecutivo Nacional, que es el que tiene la potestad y la competencia y la facultad de establecer el monto del salario mínimo. Anteriormente, en la legislación anterior, esta ley fue reformada fue creada en el año 2012, se establecía una comisión tripartita donde iba de la mano el Poder Ejecutivo, la mayor representación de la clase trabajadora y la mayor representación de la clase patronal, para que de mutuo acuerdo del seno de esa reunión tripartita pues naciese lo que iba a ser el salario mínimo que se iba a aplicar. De tal manera que esa potestad, con esta modificación que ocurrió en el año 2012, le fue delegada única y exclusivamente al Ejecutivo, y la ley le permite a que él escuche los otros factores para poder establecer el salario mínimo. Hace un año, en el mes de marzo del año 2022, pues se estableció este salario mínimo de 130 bolívares mensuales, y en ese momento el salario, haciendo la comparación con la divisa americana, estaba rondando aproximadamente los $46 mensuales, y habida cuenta de la gravosa hiperinflación por la cual está atravesando Venezuela, esos 130 bolívares, ya transcurrido un año y 2 meses,
pues son equiparables a la cantidad de $6 mensuales. Uno de los sectores más desfavorecidos, desprotegidos, y que quizás, como usted lo comentó al principio, muere de mengua, es la clase de jubilados y pensionados, porque a estas personas única y exclusivamente los ampara o los socorre lo que es el salario mínimo, que es el que va a servir como base de cálculo para pagar las distintas pensiones y jubilaciones a que ellos hayan tenido lugar. Entonces es un escenario bastante lamentable. Prácticamente se podría decir que el derecho del trabajo pasó a ser letra muerta, porque todo ese cúmulo de prestaciones sociales que usted pudo haber acumulado a través de los años prestando un servicio, a lo que usted intenta cualquier reclamo ante cualquier ente administrativo o judicial, pues prácticamente la inflación hace de las suyas y el dinero se vuelve agua. Y esto lógicamente pues golpea de una manera garrafal el bolsillo del venezolano. Es una situación bastante crítica. Yo creo que aquí tenemos que aunar los mayores esfuerzos posibles, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los derechos humanos, porque en realidad se está atravesando una de las peores crisis que ha podido existir. El derecho del trabajo no es un derecho aislado y esto va de la mano lógicamente con las políticas económicas. Tiene que haber muy buenas políticas económicas por parte del Estado en la administración de los recursos públicos, en la presentación de los presupuestos, en la claridad de las nóminas que tiene el Estado venezolano para poder usted entrar a analizar cuáles serían las eventuales salidas que se pueden presentar para ir buscando una solución a este problema tan grave. Nosotros oímos pues atentamente, el 1 de mayo, el eventual digamos entre comillas aumento del salario que se iba a presentar, y lastimosamente, coloquialmente, todo el mundo se quedó con los crespos hechos porque no hubo un aumento del salario mínimo. Se produjo fue un aumento, un incremento de lo que se conoce con el nombre del cestatique socialista o beneficio de alimentación, que en principio la ley establece y la principal obligación que tiene el empleador no es pagarlo en efectivo, sino es suministrar un plato de alimentación balanceada a sus trabajadores, siempre y cuando reúnan los requisitos que establece la ley, pero que en esta oportunidad, digamos que vulnerando un poco el sistema legal que está estatuido en el país, pues el gobierno propició un aumento del beneficio de alimentación, desapartándose un poco de lo que establece la norma. Porque, por ejemplo, aquellas personas que presten sus servicios en restaurantes, en hoteles, o donde ya se estilaba darle el beneficio de la comida balanceada, pues a esas personas, lastimosamente, esos $40 de beneficio de alimentación, pues no les van a servir, porque con que el patrono otorgue o facilite ese beneficio de alimentación, con esa situación él está cumpliendo con lo que establece la ley de alimentación para los trabajadores. Esta ley ha tenido ciertas modificaciones a través del tiempo. La primera fue la Ley de Programa de Alimentación de los Trabajadores, que nació en el gobierno del doctor Rafael Caldera, y hubo varias reformas, y hoy actualmente se llama la Ley del Cestatique Socialista, que es la que está en vigencia en la actualidad a partir del año 2015. Esta situación que se presenta en Venezuela trae una principal agravante, porque por primera vez tenemos un cestaticket que es mucho más alto que el salario. Y las políticas que han venido presentando el Ejecutivo Nacional en cuanto al salario ha sido a través del pago de ciertos y determinados bonos, que ellos les van cambiando los nombres, y bonos que en la mayoría de los casos, según los criterios que maneja el Ministerio del Trabajo, no tienen ningún efecto salarial. Circunstancia esta que se aparta de una manera radical del contenido de la propia Ley Orgánica del Trabajo, porque nuestra ley, en su artículo 104, pues establece que todos los bonos, primas, gratificaciones, sobresueldos que eventualmente usted pueda recibir con ocasión de la prestación de su servicio, pues tiene efecto salarial. De tal manera de que todos y cada uno de esos beneficios que eventualmente recibe el trabajador con ocasión de la prestación de sus servicios van a tener efecto salarial, y por vía de consecuencia inmediata van a tener un efecto en la base de cálculo de todos y cada uno de los beneficios que a usted le puedan corresponder, como serían de primera mano prestaciones sociales,
como sería de primera mano el cálculo de vacaciones y también por vía de consecuencia el cálculo del beneficio o bono de fin de año o pago de utilidades. Pero es posible que quienes nos están viendo y escuchando, cuando oyeron que usted expresó que con el cestatique a 40 dólares, que el empleador que le suministraba alimentación a ese trabajador, de repente a lo mejor va a preferir darle los 40 dólares en efectivo y suspenderle la alimentación porque le va a salir más costoso si lo sigue alimentando. Explíquenos un poquito eso. Bueno, sí, en la parte patronal, él puede, en principio, la obligación principal es suministrar el plato de alimentación. La ley lo exime de esa responsabilidad si, por ejemplo, no excede de 20 trabajadores. En ese caso sí él podría optar por pagarlo en dinero en efectivo. Pero el espíritu, propósito y razón de la legislación, de la ley del cestatique socialista, es que se le suministre un plato de comida balanceada por cada jornada a los trabajadores. Esto tuvo muchas variaciones a través del tiempo. Por ejemplo, en aquella época cuando había escasez de efectivo, donde hubo esa crisis de tanta que hemos tenido hasta el momento, pues sí se permitió una oportunidad de que se hiciera el pago. Cuando hubo la escasez del suministro de las tarjetas de débito, para usted poder estas tarjetas de cestatique, sí se permitía hacer el pago en efectivo. Pero el espíritu, propósito y razón de la legislación es que en principio el patrono suministre un plato de comida balanceada. No es que él tenga, digamos, la posibilidad de elegirlo, sino que tiene que cumplirlo, a excepción de los que tienen menos de 20 trabajadores, que sí lo pueden hacer como usted lo está planteando. Ok, vamos a la publicidad y ya regresamos para continuar nuestro diálogo con nuestro invitado de hoy, el doctor Eliseo Moreno Angulo, quien es profesor en la Cátedra de Derecho del Trabajo en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas de la Universidad de los Andes. Y al regreso, él nos seguirá explicando lo que tiene que ver con el cestatique, la obligación que tiene el patrono de suministrarle una alimentación balanceada a sus trabajadores cuando son más de 20. Exacto. Cuando son menos de 20, puede entonces entregarle el dinero en efectivo y queda liberado de la otra obligación. Ya regresamos. Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado de hoy, el doctor Eliseo Moreno Angulo, quien es profesor de la Cátedra en Derecho del Trabajo en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas de la Universidad de los Andes. Y nos está explicando el doctor Eliseo Moreno Angulo todo lo que tiene que ver con el cestatique. Bueno, como veníamos conversando, este beneficio que se encuentra tipificado en la ley, pues tiene como principal obligación la parte patronal es suministrar un plato de comida balanceada. Esto tiene que reunir ciertos requisitos que van de la mano del Instituto Nacional de Nutrición, tiene que cumplir con los estándares adecuados para lo que es la buena alimentación de toda la clase trabajadora. Pero en la práctica vemos que en la mayoría de los casos ocurre que el patrono prefiere pues hacer el pago en efectivo si se encuentra dentro de los supuestos establecidos en la ley para realizarlo, habida cuenta porque le va a resultar mucho más económico que eventualmente preparar o suministrar este beneficio de alimentación balanceada. Vemos por primera vez en nuestra legislación que este beneficio, que es un beneficio de carácter social, que no tiene efecto salarial, por establecerlo la misma ley orgánica del trabajo, pues es superior a lo que es el salario mínimo. Conversamos también sobre lo que eran esta serie de bonos
que ha dado el Ejecutivo Nacional a los trabajadores del sector público, porque no aplican para el sector privado, a través de este sistema Patria. Esta serie de bonos, pues el Ejecutivo ha querido o los ha apartado de lo que es el efecto salarial y justamente remunerador que tiene que tener el salario. De tal manera que esto ha traído graves consecuencias a toda la clase trabajadora del país, la clase obrera, porque cuando usted va a hacer el cálculo de los distintos beneficios que le corresponden por la Ley Orgánica del Trabajo, la base de cálculo que usted en principio va a utilizar si devenga el salario mínimo es el monto de bolívares 130 mensuales. Entonces imagínese usted que llegue diciembre y usted vaya a retirar sus aguinaldos y le llega entonces una transferencia por este sistema de 130 bolívares mensuales. En el caso mío particular, como profesor de la Universidad de los Andes, nosotros recibimos en la primera quincena 130 bolívares. Eso es lo que nos cancelan a nosotros por dar clases en la universidad, y un bono de 118 bolívares que nos cancelan por el beneficio de alimentación. Esperemos ahorita este reajuste que hubo para usted poder ver cuánto le van a transferir. Y todo esto pues se regula por lo que es la página Patria, porque eso se centralizó a nivel nacional y es a través de ese sistema donde se están realizando los pagos. En tiempos idos, pues digamos, existían mayores beneficios. Muchos trabajadores gozaban de cajas de ahorro, de préstamos, usted podía contar con adelanto de prestaciones sociales para adquirir viviendas, para reparar su vivienda, para proveerse los recursos necesarios, para cubrir gastos médicos, pero vivimos un tiempo muy menguado, muy triste, muy lamentable, que lógicamente afecta a toda la población general, porque la gran mayoría de los trabajadores del país están en el sector público. Se habla, no tenemos información cierta, pero se habla aproximadamente de 3,5 millones de personas o 5,5 millones de personas activos que están al servicio de la Administración Pública Nacional, y también tenemos alrededor, entiendo yo, que son 8 millones de personas pensionadas que reciben este salario mínimo. Una de las principales diferencias del salario mínimo y del beneficio de cesta TIC es que este beneficio de cesta TIC aplica solamente para trabajadores activos. ¿Qué quiere decir esto? Que lastimosamente todas las personas que se encuentran jubiladas pues no tienen acceso al beneficio de alimentación, y eso pues lógicamente repercute de una manera directa en lo que es la sobrevivencia propia del ser humano, porque 130 bolívares no alcanzan para absolutamente nada. De tal manera que es una situación muy compleja, muy difícil. Esto uno puede apreciar muchas veces que no existen políticas serias dirigidas al solventar esta situación. Yo creo que el Estado venezolano, tomando en cuenta de toda la cantidad de recursos que aún hoy por hoy, independientemente de las eventuales sanciones o mecanismos alternos que los cuales está sancionado el gobierno, cuenta con todos los recursos naturales necesarios y con los recursos económicos que producen estos recursos naturales para de cierta manera cubrir el presupuesto referido a lo que es las nóminas salariales de toda Venezuela. Nosotros lastimosamente tenemos que hacer referencia a estos casos emblemáticos de corrupción que han aparecido, que no son de nueva data porque han venido ocurriendo desde hace muchos años atrás, y la indignación que uno tiene como venezolano de a pie es que en el día a día uno ve gente que religiosamente sigue luchando, que sigue compareciendo a sus puestos de trabajo y que no ven esa retribución, esa contraprestación que se debe cada trabajador tener en función de lo que es la propia dignidad del ser humano. Nosotros vamos a veces a las instituciones públicas y uno a veces pues siente, ve a las personas en condiciones más delgadas, el rostro un poco afligido, porque uno siente que existe en la colectividad hambre porque los recursos que esa persona recibe por la prestación de sus servicios muchas veces no alcanzan ni para usted pagar el pasaje y trasladarse a sus puestos de trabajo. De tal manera que esto es una situación grave por la cual está atravesando Venezuela. Aquí tenemos que aunar la mayor cantidad de esfuerzos posibles, porque que diga que el gobierno pueda solucionar este problema es mentira.
El que diga que la clase trabajadora va a solucionar este problema es mentira. Y el que diga que la clase empresarial va a solventar esta situación también es mentira, porque aquí necesitamos todos ponernos de acuerdo para poder seguir adelante y buscar los mecanismos que alivien un poco en esta situación por la cual está atravesando Venezuela. Hablando del sector privado, hay que reconocer que en la mayoría de los casos, pues el sector privado se desapartó de lo que es el salario mínimo y usted ve personas que tienen un salario que va rondando eventualmente los $80, los $120 mensuales, en el mejor de los casos llegan a $200, ese es el target más o menos que se maneja en distintas regiones del país, y hay que aplaudir pues a la clase empresarial que de una manera u otra ha entendido que las personas que tienen o que conforman esa organización empresarial pues son necesarias para la propia subsistencia de la parte empresarial del país y que ameritan una mejor retribución por los servicios que eventualmente le está prestando. Y si el salario no es el mejor, entonces se les van. Exactamente, entonces un valor de talento humano que cuesta formar, que cuesta mantener, y yo creo que el sector empresarial en la mayoría de los casos ha sabido pues mantener y retribuirle a todas esas personas que le están prestando su servicio. Usted comentaba, por ejemplo, al principio de que no tenemos el derecho colectivo, no tenemos convenciones colectivas, esas luchas aguerridas que mantenían los sindicatos dirigidas a obtener mejores beneficios desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista social, eso está todo menguado, eso se acabó en el país. Tenemos rastros o pequeñas ruinas de sindicatos donde todavía se mantiene en estado de vida latente, pero en el sector privado. Y sin embargo, es un camino muy difícil de usted poder conquistar mejores beneficios, porque también, en honor a la verdad, lo que es el sector empresarial ha sido un sector que está muy deprimido por la situación económica que la cual estamos atravesando, por las políticas que no son claras en cuanto a los sistemas de préstamos, sistemas de seguridad política, sistemas de seguridad jurídica, sistemas para tener usted políticas claras en cuanto al sistema de tributos se refiere. Ok. Bueno, es tan crítica la situación que todos los días vemos cómo en las redes sociales se multiplican la cantidad de flyers pidiendo ayuda para alguien que está hospitalizado, para alguien que necesita hacerse una tomografía, una resonancia, que necesita aplicarse quimioterapia, radioterapia, etcétera, y no tienen los recursos. Eso en este país no ocurría. Todo el mundo tenía, a través de la contratación colectiva en el sector público o en el sector privado, la seguridad social. Lamentablemente, en este gobierno eso se ha liquidado. Vamos a la publicidad y ya regresamos para continuar nuestro diálogo con nuestro invitado de hoy, el doctor Eliseo Moreno Angulo, quien es profesor de la Cátedra de Derecho del Trabajo en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas de la Universidad de los Andes. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el doctor Eliseo Moreno Angulo, quien es profesor de la Cátedra de Derecho del Trabajo en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas de la Universidad de los Andes. Y estamos abordando lo que tiene que ver con esta tragedia que vive Venezuela, pero de manera especial los trabajadores. Y le decía fuera de cámara al doctor Eliseo Moreno Angulo que el retroceso ha sido tan terrible
que yo recuerdo siendo niño, hace unos cuantos años, que había una figura en este país que le llamaban el conchabao. ¿Y qué era el conchabao? El conchabao era aquel muchacho o aquella muchacha que su familia no tenía cómo mantenerla y entonces se la ofrecían a una familia que tuviera los medios para que ella o él le trabajara, y en vez de percibir un salario, lo que percibía era la alimentación y en algunos casos el vestido. Bueno, hoy hay gente que está en esas condiciones. Sí, sí, efectivamente existe tanta necesidad en la sociedad del día de hoy que ocurren circunstancias como esa. La gente muchas veces busca satisfacer la necesidad elemental de todo ser humano, como es la alimentación. Y efectivamente, pues muchas veces muchos muchachos buscan sitios donde se les suministra, aparte de los beneficios laborales, lo que es la alimentación. Hablando un poco sobre el anuncio que hizo el presidente Maduro el 1 de mayo, es necesario acotar que se establece por primera vez en materia laboral lo que es la indexación. La indexación ya por vía de decreto, porque la indexación está en nuestra Constitución Nacional, por eso todas las deudas laborales son deudas de valor, tienen que ser canceladas manteniendo siempre ese poder adquisitivo que eventualmente tienen en un momento histórico. Se establece la indexación como un mecanismo de adecuación del valor de la moneda, en este caso el bolívar, tomando como una referencia o como una moneda de valor en cuenta que es la divisa americana. Se establece este mecanismo habida cuenta porque muchas veces, después de tantos años ya de vivir esta situación de hiperinflación, muchas veces no es tan importante el aumento del salario, sino lo problemático del aumento es cómo mantener ese poder adquisitivo de la moneda a través del tiempo. Y por eso hacíamos referencia anteriormente de que hace un año, cuando se estableció el aumento de los 130 bolívares, pues esos 130 bolívares equivalían en ese momento a la cantidad aproximada de $46. Hoy por hoy, en virtud de la lastimosa hiperinflación por la cual atraviesa el país, esos 130 bolívares, que en ese momento equivalían a $46, se traducen hoy por hoy entre 5, 6 dólares aproximadamente. Entonces se establece este mecanismo en materia de derecho laboral, que es novedoso y que de alguna u otra manera hay que aplaudirlo, Tuto, porque sí va a servir de mengua para usted poder mantener en el tiempo un poco lo que es este beneficio de alimentación, y habría que esperar leer el decreto a ver cómo se va a utilizar ese mecanismo, cómo se va a aplicar, y entonces de manera mensual se va a ir adecuando o se va a ir ajustando en bolívares, tomando como referencia, como lo dijo en su alocución el presidente, en función del equivalente a $40, que debe ser tomado como tal la base establecida por el Banco Central de Venezuela. Ahora, cuando el presidente anuncia que los bonos, el cestatique, por ejemplo, equivale a $40 y el de la guerra económica $30, no está firmando el acta de defunción del bolívar, porque todo presidente anunciaba incremento en bolívares, ninguno en dólares. Esta es la primera vez que eso ocurre. Bueno, fíjese usted, el Estado venezolano, consciente pues de la situación económica que atraviesa el país desde hace muchos años, ya venía resguardándose los intereses patrimoniales que él eventualmente tiene. Por ejemplo, si usted revisa el Código Orgánico Tributario, usted ve que las multas que establece el Código Orgánico Tributario van a ser pechadas en función de la divisa de mayor valor al momento de la imposición de la sanción, que por lo general hasta el momento es el euro.
Entonces, en ese momento el Estado venezolano pues propició los mecanismos legales, digamos legales entre comillas, porque esa ley de la creación de ese Código Orgánico Tributario nace con aquella asamblea constituyente que presuntamente iba a crear una nueva constitución. Ahí el Estado pues se blindó y buscó establecer como un mecanismo paralelo, en virtud de la hiperinflación, la referencia de la divisa más alta. El segundo paso que dio el Estado venezolano fue el establecer los aranceles y tasas de todos los trámites que usted va a realizar a través de notarías, SAREN y toda esa serie de aranceles que usted tiene que pagar, por ejemplo, para tramitar el pasaporte. Todo eso ha sido tarifado con lo que ellos denominan el petro. Y lógicamente, como usted lo apuntala, se le echaron unas cruces al bolívar, porque se está desapartando o está perdiendo vigencia normas de rango constitucional en donde se establece que nuestra moneda es el bolívar, y más en materia de derecho laboral, porque la ley expresamente, nuestra Constitución establece de que el salario tiene que ser cancelado de moneda de curso legal. Entonces, efectivamente, se desaparta de manera radical de todo este andamiaje de normas de rango constitucional y vulneran de una manera flagrante lo que es el ordenamiento jurídico, que si se quiere decir, políticamente ellos lo crearon, porque la Constitución Nacional de 1999 fue proyecto bandera político del entonces presidente Hugo Chávez. Y hoy por hoy, pues se encuentra que el Ejecutivo Nacional se desapartó de manera radical, no solamente de esos beneficios que se encuentran en la Constitución Nacional, sino de todas las normas de rango constitucional y de carácter legal, amparadas por la Organización Internacional del Trabajo, por convenios acogidos por la República en cuanto a, por ejemplo, el establecimiento del salario mínimo, la manera de crearlo. Existen denuncias que están allí desde hace muchos años y que se han denunciado por el incumplimiento de esta serie de normas. Vemos entonces que el bolívar pasó a un segundo plano. Lastimosamente, nuestra moneda pues ahora se utiliza como solamente referencia de pago, porque usted utiliza como valor en cuenta divisas, en el caso de lo que dijo el presidente, y en la administración pública, en el SENIA, pues también se habla de divisas al momento de imponer sanciones, y en la administración pública de Petros al momento de establecer los aranceles y tasas para usted pagar o tramitar algún beneficio en la administración pública. Esto lógicamente desdibuja o no va de la mano con el poder adquisitivo del venezolano, porque no tenemos cómo nosotros sufragar muchas veces esas tasas o esos aranceles, porque el salario mínimo no cubre las expectativas y se aparta radicalmente de lo que es la Constitución Nacional y el valor que debería tener en función de la canasta alimentaria. Aquí me acaba de llegar a mi cuenta en WhatsApp, dice que hay una primera discusión en el Ministerio de la Defensa y el ICFA para establecer los nuevos montos de los salarios de los militares. Dice, general en jefe, $3.000, mayor general, $2.900, general de división, $2.800, general de brigada, $2.700, coronel, $2.600, teniente coronel, $2.500, mayor 2.400, capitán 2.300, primer teniente 2.200 y teniente $2.100. Faltaron los soldados. Y entonces ahí pregunto yo, ajá, ¿y los demás? Claro, una discriminación total y absoluta de todo lo que es el andamiaje de los empleados públicos del país. Como dijo la profesora, ahora se me va a olvidar el nombre, Castillo, y es bueno, es que en las protestas solicitando el reconocimiento de sus derechos, las tizas no tumban gobierno, las pistolas sí. Las balas. Las balas. Así las es. Balas sí. Así es. Bueno, agradecemos muchísimo al doctor Eliseo Moreno Angulo por haber estado hoy aquí en la Esquina Caliente. Hemos llegado al final del programa. A ustedes gracias por la audiencia. De nuevo,
estaremos aquí en la Esquina Caliente el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Y recuerden que también pueden ver este programa en nuestro canal de YouTube, La Esquina Caliente con Tuto López. Fue una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el centro comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Y con estilo y algo más. Venta y alquiler de trajes para caballeros y niños en el centro comercial Alto Prado. Así es que busque a Richard, que él le va a indicar cómo usted puede lucir de manera impecable. Así es que será hasta la próxima semana.